El aire olía a rosas blancas y a promesas. Una mezcla dulce que ahora me parece veneno. Me había escondido detrás de una cortina de terciopelo pesado, no por espiar, sino para tomar un respiro, para que mis ojos de madre se llenaran de lágrimas de felicidad sin que nadie me viera. El murmullo de la fiesta de bodas de mi hija, Isabela, era como una música lejana, un sueño hecho realidad. Pero entonces, a través de una pequeña abertura en la tela, los vi. Mauricio, su flamante esposo, la tomó del brazo. Su sonrisa era una máscara de hielo que solo yo podía notar. Se inclinó hacia ella, y lo que debía ser un susurro de amor se convirtió en una daga. Las palabras, aunque dichas en voz baja, retumbaron en mi alma como un trueno. «Deja de comer, cerda gorda, o no vas a caber en el vestido para la luna de miel». El impacto me dejó sin aire, como si me hubieran golpeado en el estómago. Vi el rostro de mi Isabela, mi pequeña, desmoronarse por un instante. Sus ojos, que minutos antes brillaban de alegría, se anegaron en un dolor mudo y profundo. Intentó sonreír, un gesto patético y roto para disimular la humillación, mientras él la soltaba con un gesto de desdén y se volvía para saludar a unos invitados con esa falsedad que lo caracterizaba. Ver esa crueldad en el día que debía ser el más feliz para ella me partió el corazón en 1000 pedazos. No era solo el insulto, era la ponzoña detrás de él, la intención de quebrar su espíritu, de hacerla sentir pequeña e insignificante en su propio cuento de hadas. Y yo, su madre, fui la única testigo de esa puñalada silenciosa. En ese momento, una furia helada recorrió mis venas, una rabia tan pura y protectora que silenció mi llanto. No era una ira escandalosa, sino una calma mortal, una certeza que se asentó en lo más profundo de mi ser. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía ese hombre, cuya sonrisa había comprado con mis ahorros y sacrificios, a herir a mi hija de esa manera? La impotencia inicial se transformó en una resolución de acero. Me aferré a la cortina, mis nudillos blancos, y observé cómo él se pavoneaba por el salón, un rey en un castillo que yo había construido para él sin que lo supiera. Sentí el dolor de Isabela como si fuera mío. Cada lágrima que ella contenía era una brasa ardiendo en mi pecho, alimentando una llama que él no tardaría en conocer. Mientras él seguía actuando, recibiendo felicitaciones y abrazos, yo permanecía en mi escondite, procesando la escena, el hermoso salón, las mesas decoradas con los mejores arreglos, la comida exquisita que se servía. Todo había sido pagado por mí. Cada detalle era un testamento de mi amor por ella. Y él, el hombre que ahora la poseía legalmente, creía que todo era fruto de su propio estatus, de su familia adinerada que no había aportado ni un céntimo. Me veía a mí, su suegra, como una simple mujer de pueblo, una figura decorativa y humilde que debía sentirse agradecida de que su hija se hubiera casado tan bien. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Él no tenía ni la más remota idea de quién era yo en realidad. La orquesta comenzó a tocar una melodía suave y romántica, una banda sonora macabra para la revelación que acababa de presenciar. La gente reía, brindaba, ajena a la pequeña tragedia que acababa de ocurrir. Vi a Isabela forzar otra sonrisa, levantando su copa hacia unos amigos, pero yo conocía la tensión en sus hombros, la forma en que su mano temblaba ligeramente. Ella estaba actuando, tratando de salvar las apariencias, de proteger la ilusión de un día perfecto. En ese preciso instante, entendí que no podía quedarme de brazos cruzados. No iba a permitir que mi hija comenzara su nueva vida bajo la sombra de un abusador. Él había cometido un error garrafal, humillarla frente a la única persona en el mundo que tenía el poder de quitárselo todo. Y así, mientras la fiesta continuaba en su feliz ignorancia, yo tomé una decisión. Mi dolor se convirtió en un plan, mi rabia en una estrategia. Mauricio disfrutaba de su momento de gloria, creyéndose el centro del universo, el hombre exitoso y encantador que todos admiraban. Pero yo conocía su verdadera cara, y él no sabía que yo guardaba un secreto, un as bajo la manga que era mucho más poderoso que su dinero o su apellido. Él creía que yo era insignificante, una viuda pobretona a la que podía ignorar.
Pero pronto, muy pronto, descubriría que la mujer humilde que había despreciado era la dueña de su escenario, y yo misma me encargaría de bajar el telón sobre su farsa, delante de todos. La justicia a veces no hace ruido, pero su llegada es inevitable. Mi nombre es Beatriz Contreras, y tengo 62 años de vida a mis espaldas, cada uno grabado en las finas arrugas que surcan el contorno de mis ojos. Oficialmente soy viuda desde hace 15 años, pero en mi corazón, el luto por mi amado Leopoldo nunca termina, solo se transforma. Vivo sola en la misma casita de siempre, esa que construimos juntos con más sueños que dinero, la que ahora se siente demasiado grande y silenciosa. Mis días transcurren en una rutina tranquila, casi monótona, entre el cuidado de mi jardín, que es mi pequeño santuario de paz, y el trabajo voluntario en el comedor comunitario del barrio. La gente me ve como una mujer sencilla, callada, quizás un poco anticuada. No se equivocan del todo, pero confunden mi silencio con debilidad, mi humildad con falta de carácter. No saben que una mujer que ha visto morir al amor de su vida y ha criado a una hija sola, aprende a observar todo con una claridad que asusta. La muerte de Leopoldo me dejó un vacío inmenso, pero también me forjó un caparazón. Él era mi ancla, mi voz fuerte en el mundo. Sin él, tuve que aprender a ser mi propio roble. Durante estos 15 años, he navegado la soledad como un mar a veces calmo, a veces tempestuoso. Mi rutina es mi balsa. Me levanto con el sol, hablo con mis geranios y mis rosales, preparo mi café con el aroma de los recuerdos. Luego, en el centro comunitario, escucho las historias de otros, sus penas y sus pequeñas alegrías, y eso me recuerda que mi dolor no es el único en el mundo. Me considero una mujer resiliente, sí, porque la vida no me ha dado otra opción, pero esa resiliencia se alimenta de una fuerza interior que pocos conocen, una leona que ha dormido durante mucho tiempo, pero que nunca ha dejado de vigilar. Mi apariencia no dice mucho, lo sé, mis manos están callosas, curtidas por décadas de trabajo y de amasar la tierra de mi jardín. No uso joyas, mi ropa es simple y funcional. Soy el tipo de mujer que pasa desapercibida en una multitud, y he aprendido a usar esa invisibilidad a mi favor. La gente tiende a subestimar a quien no hace ruido, a quien no exige atención. Creen que no entiendes, que no ves, que no escuchas. Mauricio, por ejemplo, siempre me ha tratado con esa condescendencia displicente, como si yo fuera un mueble antiguo en la casa de su prometida. Lo que él nunca ha entendido es que desde mi rincón silencioso, yo he visto cada una de sus máscaras caer. He escuchado cada mentira disfrazada de promesa. He sentido cada una de sus manipulaciones sobre mi hija. Mi mayor vulnerabilidad, mi talón de Aquiles, siempre ha sido Isabela. Por ella soy capaz de cualquier cosa. El miedo a que sufra, a que cometa los mismos errores que yo, o incluso peores, me mantiene despierta por las noches. Este miedo me ha hecho a veces ciega, queriendo creer en la felicidad que ella me pintaba, ignorando las pequeñas señales de alarma en su relación con Mauricio. Quería tanto que fuera feliz, que tuviera la vida de ensueño que yo no pude tener, que preferí mirar para otro lado. Pero esa vulnerabilidad es también mi mayor fortaleza, porque el amor de una madre, cuando se ve amenazado, no conoce límites ni barreras. Es una fuerza de la naturaleza, una que puede derribar muros y desenmascarar a los monstruos que se disfrazan de príncipes. Mis días suelen ser un lienzo de colores suaves, el verde de mis plantas, el marrón de la tierra, el gris de mis recuerdos. No hay grandes sobresaltos. Me he acostumbrado al ritmo lento de mi vida, a la compañía de mis propios pensamientos. A veces, la soledad pesa, sobre todo en las fechas señaladas, como los aniversarios o las Navidades. Me siento en el porche, con una taza de té, y me pregunto qué habría pensado Leopoldo de todo esto. Sé que él habría visto a través de Mauricio desde el primer día. Leopoldo tenía un don para calar a la gente, para ver la verdad detrás de las sonrisas fingidas. Quizás esa es una de las herencias que me dejó, la capacidad de esperar, de observar y de saber cuándo es el momento exacto para actuar. La gente del barrio me quiere, me respeta, me llaman Doña Bea,
Me traen sus problemas, me piden consejo. Creen que soy una mujer buena y paciente. Y lo soy. He cultivado la paciencia como a mis orquídeas más delicadas, con cuidado y constancia. Pero hasta la paciencia más santa tiene un límite. Y esta noche, en medio del lujo falso de esta fiesta, he sentido cómo ese límite se resquebrajaba. Dentro de esta mujer humilde y serena que todos conocen, hay una estratega, una guardiana. Mi fuerza no reside en levantar la voz, sino en saber exactamente qué palabras usar y cuándo decirlas para que su eco derrumbe el mundo de un mentiroso. Mauricio ha despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. He vivido mi vida creyendo en la bondad, en el trabajo duro y en que la verdad siempre sale a la luz, pero he aprendido que, a veces, a la verdad hay que darle un empujón, hay que abrirle la puerta y ponerle un reflector encima para que nadie pueda ignorarla. Mi naturaleza no es la del conflicto, siempre he preferido la paz, pero la paz sin dignidad no es paz, es rendición. Y yo, Beatriz Contreras, no pienso rendirme. No mientras la felicidad y el respeto que merece mi hija estén en juego. Él cree que la batalla está ganada, que se ha casado con la joven inocente y que la suegra tonta es solo un daño colateral. Qué equivocado está. La función apenas está por comenzar y yo tengo el mejor asiento para dirigir el acto final. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi única hija, Isabela, es el sol alrededor del cual ha girado mi vida entera. Desde que nació, hemos sido ella y yo contra el mundo, unidas por un lazo que creía inquebrantable. Compartíamos todo, risas, secretos, miedos. Yo era su refugio, y ella mi razón de ser. Le enseñé a ser fuerte, a ser amable, a valorar a las personas por su corazón, y no por su bolsillo. O al menos, eso creí haberle enseñado. Sin embargo, desde que Mauricio apareció en su vida hace un par de años, una fina grieta comenzó a formarse entre nosotras. Un distanciamiento sutil, casi imperceptible al principio, como una neblina que se interponía en nuestras conversaciones. Ella comenzó a justificar sus groserías, a adoptar sus opiniones, a ver el mundo a través de sus ojos ambiciosos. Y yo, por miedo a perderla, callé más de lo que debía. Mauricio es la encarnación de todo lo que le enseñé a mi hija a evitar. Es un hombre joven, atractivo a primera vista, pero su belleza es superficial, como un charco que refleja el cielo, pero está lleno de lodo en el fondo. Proviene de una familia que alguna vez tuvo dinero, pero que ahora vive de las apariencias, de un apellido que ya no pesa tanto como antes. Su principal motivación en la vida es el estatus, la necesidad desesperada de demostrar que es alguien importante. Es arrogante, materialista hasta la médula, y su obsesión por la imagen lo consume todo. Ve a Isabela no como una compañera, sino como un accesorio de lujo, un trofeo que exhibir para solidificar su posición social. Una esposa hermosa, de buena familia, aunque humilde, que lo adora y a la que puede moldear a su antojo. Desde el primer día que lo conocí, sentí un escalofrío. Vino a mi casa, miró mis muebles modestos con una mueca de desdén que intentó ocultar tras una sonrisa. Me trató con una cortesía forzada, llamándome suegrita, con un tono que era cualquier cosa menos cariñoso. Para él, yo no era más que la madre pobre e insignificante de su novia, un obstáculo social que tendría que tolerar. Siempre ha minimizado mis opiniones, ha hecho bromas sobre mi vida simple y ha dejado claro que, en su mundo de lujos y contactos, yo no tengo cabida. Recuerdo una vez, durante una cena, en la que conté con orgullo cómo había logrado pagar la universidad de Isabela. Él simplemente sonrió y dijo: «¡Qué admirable! Por suerte, ahora Isabela no tendrá que preocuparse por esas cosas». Fue una forma sutil de borrar mi esfuerzo y de posicionarse como su salvador. La tensión entre nosotros fue creciendo de manera silenciosa. Yo nunca le ataqué directamente, pero mis miradas y mis silencios le hacían saber que yo veía a través de su fachada. Él, por su parte, comenzó una campaña sutil para alejar a Isabela de mí. Le decía que mis ideas eran anticuadas, que mi preocupación por ella era una forma de controlarla, que yo no entendía su estilo de vida. Y mi hija,
enamorada y cegada por la promesa de un futuro brillante, comenzó a creerle. Dejaron de visitar mi casa con tanta frecuencia. Las llamadas se hicieron más cortas. Mauricio siempre tenía una excusa: una cena de negocios, un viaje de fin de semana, un evento social al que una persona como su madre no se sentiría cómoda asistiendo. Cada excusa era un ladrillo más en el muro que construía entre mi hija y yo. Él ve a las personas como escalones. Su familia lo presionaba para que se casara bien, y encontró en Isabela a la candidata perfecta, hermosa, educada y con una ingenuidad que él confundió con docilidad. Su plan era simple: casarse con ella, usar la boda como una gran plataforma de relaciones públicas para sus negocios y luego vivir una vida donde ella fuera una esposa decorativa y él pudiera seguir con sus ambiciones sin obstáculos. Mi presencia le incomodaba porque yo represento la autenticidad, el trabajo duro, un mundo donde el valor de una persona no se mide por la marca de su reloj. Yo soy un espejo de la realidad que él se esfuerza por ocultar, que sin el dinero de otros, sin las apariencias, él no es nadie. Por eso necesita controlarlo todo, especialmente a mi hija. La boda fue su obra maestra de manipulación. Insistió en que fuera un evento por todo lo alto, esencial para nuestra imagen. Como le dijo a Isabela, sabía que ella lo deseaba, y sabía que yo movería cielo y tierra para cumplir los sueños de mi hija. Lo que nunca imaginó es que yo misma podría financiar ese nivel de lujo. En su mente arrogante, asumió que yo me endeudaría hasta el cuello, que pediría préstamos, que me humillaría para darle el gusto. Disfrutaba la idea de que yo, la suegra pobre, tuviera que hacer un sacrificio desmedido para pagar por su gran día. Este pensamiento lo alimentaba, le daba una sensación de poder, pero su desprecio y su soberbia lo han cegado, impidiéndole ver la verdad que ha estado frente a sus ojos todo este tiempo. Y esa ceguera será su perdición. Durante más de 30 años, mis manos no conocieron el descanso. Mi vida fue una sinfonía de baldes, trapeadores y el olor penetrante a desinfectante. Fui limpiadora. Una de esas mujeres invisibles que llegan cuando todos se han ido y dejan los lugares impecables para el día siguiente. Trabajé en hospitales, donde el silencio de los pasillos por la noche estaba cargado de dolor y esperanza, y en oficinas de lujo, donde veía las vidas que mi hija podría tener si yo me esforzaba lo suficiente. Hacía turnos dobles, a veces triples, empalmando un trabajo con otro. Llegaba a casa cuando Isabela ya dormía y me iba antes de que despertara. Le dejaba notas en la nevera, pequeños corazones dibujados con prisa, para que supiera que mamá siempre estaba ahí, aunque no pudiera verla. Mi cuerpo dolía, mis pies se hinchaban, pero el pensamiento de su futuro era mi única anestesia. Cada centavo que ganaba tenía un solo propósito: Isabela, mientras otras mujeres de mi edad compraban un vestido nuevo o salían a cenar. Yo guardaba ese dinero en un sobre viejo que ponía Universidad de Isa. Abdiqué de todo lo que significara un gusto personal. Nunca tomé vacaciones, no fui a un restaurante caro, no renové los muebles de mi casa. Incluso rechacé la oportunidad de un nuevo amor. Un buen hombre, viudo como yo, se interesó por mí, pero yo no podía permitirme dividir mi tiempo, mi energía o mi escaso dinero. Mi proyecto de vida era uno solo, y tenía el nombre de mi hija. Cada sacrificio era un ladrillo en el castillo de sus sueños, un castillo del que ahora un usurpador se cree el rey, sin saber que fue construido con el sudor y las lágrimas de una simple limpiadora. Recuerdo las noches de invierno, esperando el autobús en una parada desierta, con el frío calándome los huesos. Veía a las familias pasar en sus coches calientes y me preguntaba si algún día mi hija estaría en uno de ellos, segura y abrigada. Esa imagen me daba fuerzas para soportar una noche más de trabajo. Superé enfermedades sin poder darme el lujo de faltar. Enfrenté el desprecio de jefes que me veían como un número y lloré en silencio en los cuartos de limpieza cuando la soledad y el cansancio amenazaban con vencerme. Pero luego llegaba a casa, veía su foto en la mesita de noche y recordaba por qué lo hacía. Quería darle las alas que yo nunca tuve, la oportunidad de elegir su camino, no por necesidad, sino por vocación. Y lo logré.
Se graduó con honores. El día de su graduación fue uno de los más felices de mi vida. La vi en el escenario, recogiendo su diploma, tan hermosa y llena de promesas. En ese momento, sentí que cada noche sin dormir, cada dolor de espalda, cada humillación silenciosa, había valido la pena. Yo le había dado las herramientas, le había construido la base para que ella edificara su propia vida. Le compré su primer coche, uno de segunda mano, pero que para ella fue un palacio. Y cuando me habló de casarse, de su sueño de una boda de cuento de hadas, no lo dudé ni un segundo. Era el último gran regalo que podía hacerle, la culminación de todos mis esfuerzos. Quería que entrara en su nueva vida por la puerta grande, sintiéndose una reina. Y aquí estoy ahora, en esta fiesta fastuosa, observando el fruto de mi trabajo. Este salón, estas flores, esta comida que todos elogian. Todo es mío, todo lo pagué. Pero la recompensa que recibo es ver a mi hija siendo humillada por el hombre al que le entregué su mano. El contraste es una herida abierta en mi pecho. Le di a mi hija una educación para que fuera una mujer independiente y respetada, y ella eligió a un hombre que la insulta en secreto. Le di una boda de princesa para que celebrara el amor, y estoy presenciando un acto de crueldad. Es como si hubiera construido una casa hermosa solo para ver cómo el inquilino le prende fuego a los cimientos desde adentro, disfrutando del calor mientras todo se consume lentamente. Mauricio se jacta ante sus amigos del buen gusto que tuvieron para organizar el evento. Habla del costo como si él lo hubiera asumido, inflando su propio ego con mi dinero. Y yo lo escucho, desde mi rincón, y siento una náusea amarga. He entregado mi vida entera en un plato de plata, y él no solo se la está comiendo, sino que se queja del sabor. Él no tiene idea de lo que es el sacrificio. Su vida ha sido un camino fácil, pavimentado por otros. Nunca ha tenido que elegir entre comer o pagar una factura. Nunca ha sentido el ardor del cansancio extremo. Él toma lo que quiere, cree que se lo merece todo, y desprecia a aquellos que, como yo, hemos tenido que luchar por cada migaja. El mayor sacrificio que hice, sin embargo, no fue el dinero ni el trabajo, fue mi silencio. Callé cuando Mauricio hizo su primer comentario despectivo. Callé cuando vi a Isabella cambiar su forma de vestir para complacerlo. Callé cuando dejó de compartir sus sueños conmigo para empezar a recitar los de él. Callé por miedo, por no querer ser la suegra metiche que arruinara la felicidad de su hija. Pensé que mi amor significaba dar un paso atrás y dejarla vivir su vida. ¡Qué equivocada estaba! Mi silencio no fue un acto de amor, fue un acto de cobardía, y esa cobardía ha permitido que el veneno de este hombre se filtre en el corazón de mi hija. Pero esta noche, ese silencio se ha terminado. El sacrificio ha llegado a su fin. Ya no voy a renunciar a mi voz, a mi verdad. Le he dado a mi hija todo lo material que pude, pero ahora debo darle el regalo más importante. La lección de que el amor propio no es negociable, que la dignidad no tiene precio. El dinero que pagó esta fiesta es solo papel, pero el respeto que le voy a devolver a mi hija será su verdadera herencia. Mauricio cree que ha recibido una gran dote, pero lo que va a recibir es una lección de vida, una que le enseñará, de una vez por todas, que nunca se debe subestimar el poder de una madre cuyo corazón ha sido herido. Lo que nadie en este salón sabe, ni siquiera mi propia hija, es que el suelo que pisan me pertenece. Mi difunto esposo, Leopoldo, no era solo un hombre de gran corazón, sino también de una visión increíble. Antes de que la enfermedad se lo llevara, usó todos nuestros ahorros, hasta el último centavo que habíamos juntado con tanto esfuerzo, para hacer una última apuesta por nuestro futuro. Fundó una pequeña empresa de catering y organización de eventos. Era un negocio modesto al principio, nacido en nuestra propia cocina. Él siempre dijo que celebrar los momentos felices de los demás era una forma de sembrar alegría en el mundo. Trabajó incansablemente, incluso cuando su cuerpo ya no respondía, sentando las bases de lo que hoy es Eventos Contreras, una de las empresas más prestigiosas y solicitadas de toda la ciudad, la misma que está sirviendo esta farsa de boda. Poco antes de morir,
En un acto de amor y previsión que todavía me conmueve hasta las lágrimas, Leopoldo hizo algo extraordinario. Puso la empresa entera a mi nombre. «Vea», me dijo, con su último aliento, «esto es tuyo. No quiero que nunca dependas de nadie. Quiero que seas la arquitecta de tu propia seguridad». Su plan era que yo tuviera un respaldo, una seguridad financiera que me permitiera vivir sin angustias. Después de su muerte, yo, por prudencia y por mantener viva su esencia humilde, decidí no tomar las riendas públicamente. Dejé que los gerentes que él mismo había formado siguieran al frente, mientras yo supervisaba todo desde las sombras, aprendiendo, gestionando, convirtiendo su pequeño sueño en un imperio silencioso. Mi vida como limpiadora continuó. Era mi ancla a la realidad, a mis orígenes. Cuando Isabella conoció a Mauricio, una voz en mi interior, la voz de Leopoldo quizás, me aconsejó cautela. Vi su ambición, su desprecio velado por nuestras raíces humildes. Y entonces tomé una decisión. Decidí mantener mi verdadera situación en secreto. Quería poner a prueba su carácter, ver si su amor por mi hija era genuino o si estaba teñido de interés y condescendencia. Quería saber si él la amaría igual, creyendo que su suegra era una simple trabajadora, una mujer sin poder ni influencia. Permití que todos, incluida Isabela, creyeran que yo seguía siendo la misma Beatriz de siempre, la viuda que vivía modestamente de una pequeña pensión. Fue mi prueba de fuego silenciosa, una forma de proteger el legado más importante de Leopoldo, la felicidad de nuestra hija. Y Mauricio, con su arrogancia, ha fallado estrepitosamente. Esta noche, mientras camino entre los invitados, nadie me presta atención. El gerente general de mi empresa, un hombre leal que conoce mi secreto, me saluda con una inclinación de cabeza respetuosa, y los demás creen que es solo un gesto de amabilidad hacia la madre de la novia. Mauricio me ve hablar con los camareros y probablemente piensa que estoy confraternizando con mi gente. La ironía es deliciosa y amarga a la vez. Él se pasea por este salón, criticando en voz baja la disposición de una mesa o la temperatura del vino, sin saber que está criticando mis decisiones, mis elecciones. Cree que es un cliente importante, un rey en su corte, cuando en realidad es un simple invitado en mi casa, una casa que ha profanado con su crueldad y su falta de respeto. El conocimiento es poder, y mi secreto es mi arma más potente. No es una herencia de dinero, es una herencia de esfuerzo y visión. Este imperio no me fue regalado, fue construido con las manos de mi marido y sostenido con mi prudencia. Mauricio valora el poder que se exhibe, el que grita su propia importancia. Yo he aprendido a cultivar un poder silencioso, el que observa, espera y actúa con una precisión demoledora. Él ha basado su vida en una mentira, en la apariencia de una riqueza que no posee del todo. Yo he basado la mía en una verdad oculta que está a punto de salir a la luz, y cuando lo haga, no será con un estallido de furia, sino con la calma y la elegancia de una reina que retoma su trono. Así que sí, hay algo que Mauricio no sabe, algo que cambiará el curso de esta noche y de todas las noches que vendrán. No es solo que yo sea la dueña de todo esto, es lo que ese hecho representa. Representa la fuerza del trabajo frente a la arrogancia, el valor del amor verdadero frente al interés, la dignidad de una mujer humilde frente a la soberbia de un hombre que se cree superior. Él piensa que me tiene en la palma de su mano, a mí y a mi hija, pero está a punto de descubrir que ha estado jugando en un tablero donde yo soy la que mueve todas las piezas, y su próxima jugada, sin que él lo sepa, será un jaque mate del que no podrá escapar. La sorpresa que tengo preparada no es un regalo de bodas, es una lección de vida. El desprecio de Mauricio no nació esta noche, solo se ha quitado la máscara. Durante los meses de preparación de la boda, su veneno se fue destilando gota a gota, de forma tan sutil que casi me hizo dudar de mi propio juicio. Recuerdo el día que fuimos a ver los salones. Yo sugerí un lugar hermoso, un jardín rústico lleno de encanto, parecido al que a Leopoldo y a mí nos hubiera gustado tener. Mauricio sonrió con esa suficiencia que tanto detesto y dijo, delante de la gente y de mi hija,
Es pintoresco, muy del estilo de mi suegra. Pero nosotros buscamos algo más sofisticado, ¿verdad, mi amor? Con esa simple frase me relegó a un segundo plano. Me etiquetó de anticuada y simple, y le enseñó a Isabela que mi opinión no era digna de consideración en su nuevo y brillante mundo. Después de ese episodio, comenzó a apartarme de las decisiones de una manera más directa, pero siempre en privado, manipulando a Isabela. Una noche, los escuché hablar en la sala de mi propia casa. Cariño, tu madre tiene un gusto excelente para su generación, pero debemos pensar en nuestros invitados, en nuestra imagen. Dejemos que los profesionales se encarguen. No quiero que ella se estrese con cosas que no entiende. Lo decía con un tono tan dulce y preocupado que mi hija, en su inocencia, lo vio como un acto de consideración hacia mí. No se dio cuenta de que era una forma elegante de decir: tu madre es una pobre ignorante, y su opinión nos avergüenza. A partir de entonces, cada vez que yo ofrecía una idea, Isabela me respondía con un evasivo: lo hablaremos con el organizador, mamá. Gracias. El punto de inflexión fue con el vestido. La tradición en nuestra familia es que la madre le regale a la hija un pequeño broche de plata y zafiro, una joya que ha pasado de generación en generación. Cuando se lo ofrecía a Isabela, con los ojos llenos de lágrimas de emoción, Mauricio intervino. Lo tomó en sus manos, lo examinó como si fuera una baratija y sentenció: es un gesto hermoso, Beatriz, pero es demasiado clásico. No va con la línea moderna del vestido de alta costura que hemos elegido. Podría arruinar la estética. Vi cómo el rostro de mi hija se debatía entre la lealtad a mí y el deseo de complacerlo. Al final, guardó el broche en su caja y me dijo que lo usaría en otra ocasión. Esa otra ocasión nunca llegaría, y ambas lo sabíamos. Una vez que me neutralizó a mí, comenzó su trabajo de demolición sobre la autoestima de Isabela. Lo hacía de forma insidiosa, disfrazando sus críticas de preocupación. Mi amor, ¿no crees que estás comiendo demasiados carbohidratos? Es por tu salud. Quiero que estés radiante el día de la boda. O ese vestido te hace ver un poco ancha de caderas. Quizás deberías probar otro corte. Eran pequeños alfilerazos, constantes, diseñados para hacerla sentir insegura, para que dependiera de su aprobación para sentirse válida. Y funcionó. Mi hija, que siempre había sido una joven segura y llena de vida, comenzó a obsesionarse con la báscula, a examinar cada plato de comida con ansiedad. Él le estaba robando la alegría, y ella ni siquiera se daba cuenta de que le estaban vaciando el alma. En una de las cenas de compromiso con su familia, ocurrió un episodio que me heló la sangre. Isabela contaba con entusiasmo una anécdota divertida de su trabajo, y todos en la mesa la escuchaban. En un momento soltó una carcajada fuerte y genuina, una de esas que le salían del alma. Mauricio la interrumpió, poniendo su mano sobre la de ella y diciendo con una sonrisa forzada: tranquila, mi vida, no hace falta gritar, mantengamos la compostura. El silencio que se hizo fue sepulcral. En público, pareció un simple comentario para calmar su entusiasmo, pero yo vi la humillación en los ojos de mi hija, el rubor que subió por sus mejillas. Le había dicho delante de todos que su forma de ser era vulgar e inadecuada. La estaba puliendo para convertirla en una muñeca silenciosa. Las semanas previas a la boda fueron un infierno silencioso. Él controlaba cada aspecto de su vida, su ropa, sus amistades, el tiempo que pasaba conmigo. Si yo la llamaba, él siempre estaba de fondo, preguntando quién era, de qué hablábamos. Creó una burbuja a su alrededor, aislándola de todo lo que pudiera recordarle quién era antes de conocerlo. Isabela se volvió más callada, más nerviosa. Justificaba el comportamiento de Mauricio diciendo que estaba estresado con la boda, que él solo quería lo mejor para nosotros. Se estaba acostumbrando al veneno, normalizando el abuso, y eso era lo que más me aterraba. Estaba perdiendo a mi hija, que se disolvía ante mis ojos para convertirse en la sombra que él quería que fuera. Un día antes de la boda, fui a su apartamento para llevarle un regalo. Él me abrió la puerta, con una frialdad cortante. Me dijo que Isabela estaba descansando y que no podía recibir visitas. ¿Ni siquiera a su madre?
Le pregunté, con el corazón en un puño. Especialmente a su madre, respondió él, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Necesita estar tranquila, y tú tiendes a ponerla sentimental. Me cerró la puerta en la cara. Me quedé allí, en el pasillo, humillada y temblando de rabia. No era solo un insulto hacia mí, era una demostración de poder absoluto. Me estaba dejando claro que ahora mi hija le pertenecía y que yo ya no tenía ningún derecho sobre ella. Aquella noche no pude dormir. Repasaba cada incidente, cada palabra cruel, cada gesto de desprecio. Me sentía culpable por no haber intervenido antes, por haber respetado el deseo de mi hija de no crear problemas. Pero ¿cómo podía yo luchar contra un enemigo que mi propia hija defendía? Él era un maestro de la manipulación, un encantador de serpientes, y mi pequeña había caído en su trago. La había convencido de que su control era amor, que sus críticas eran preocupación y que su crueldad era una forma de ayudarla a ser mejor. Era una red perfectamente tejida, y yo estaba fuera, mirando cómo la araña envolvía a su presa lentamente. La mañana de la boda, cuando la ayudé a vestirse, noté su fragilidad. Había perdido peso. Sus ojos tenían ojeras que el maquillaje apenas podía cubrir. Intenté hablar con ella una última vez. «Hija, ¿estás segura? ¿Eres feliz?» Ella forzó una sonrisa y me dijo, «Claro que sí, mamá. Estoy nerviosa, es todo. Mauricio me ama, solo es intenso». Esa palabra, intenso, fue la que usó para describir a su carcelero. En ese momento supe que las palabras ya no servían. Ella no podía ver la jaula porque estaba hecha de oro. Tendría que ser yo quien le mostrara los barrotes, de la forma más contundente y pública posible. Y entonces llegamos a la fiesta. La vi tratando de disfrutar, de sonreír, de creerse el cuento de hadas, pero la tensión en su cuerpo era palpable. Cuando Mauricio la agarró del brazo, yo ya sabía que algo malo iba a pasar. Mi instinto de madre se había agudizado hasta el extremo. Me escondí, sí, pero no fue por casualidad. Fue porque una parte de mí necesitaba la prueba final, la evidencia irrefutable que me diera la justificación para hacer lo que estaba a punto de hacer. Y él me la dio. Su susurro cruel, cerda gorda, no fue solo un insulto. Fue la llave que abrió la puerta de mi propia jaula, liberando a la leona que había mantenido encerrada durante demasiado tiempo. El desprecio había llegado a su punto más alto. Ya no eran indirectas ni manipulaciones sutiles. Era un abuso verbal, crudo y directo, en el día más importante de su vida. Él se sentía tan seguro en su posición, tan dueño de la situación, que ya no necesitaba esconder su verdadera naturaleza. Creía que ella era suya, que la había quebrado lo suficiente como para que aguantara cualquier cosa, y que yo, la madre insignificante, estaba demasiado lejos para escuchar. Pero escuché el eco de cada sacrificio que hice, de cada lágrima que derramé, y en ese eco encontré la fuerza para trazar mi plan de batalla. La fiesta continuó, la música sonaba, la gente reía, el champán corría, un escenario perfecto de felicidad. Pero para mí se había convertido en un campo de batalla. Cada minuto que pasaba era una tortura, viendo a mi hija fingir que todo estaba bien, junto al hombre que la había destrozado por dentro. Pero mi decisión estaba tomada. No habría más silencio, no habría más miedo. Mauricio había encendido la mecha, creyendo que la explosión afectaría a mi hija. No sabía que la bomba estaba justo debajo de su propio trono, y que yo tenía el detonador en mi mano. La noche todavía era joven, y la verdadera función estaba a punto de comenzar. Detrás de esa cortina de terciopelo, con el eco de la palabra cerda todavía rebotando en mi cabeza, algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero no fue una ruptura ruidosa, no fue un estallido de llanto ni un grito de rabia. Fue un quiebre silencioso, como el de una presa que cede en sus cimientos más profundos, sin que nadie en la superficie note la inminente inundación. En ese instante, dejé de ser la madre que suplicaba con la mirada un poco de respeto para su hija, la mujer que esperaba con paciencia que el amor de Isabella lo transformara. Se acabó. Toda la esperanza que había albergado de que Mauricio pudiera cambiar, de que el amor lo redimiera, se evaporó. Se
convirtió en ceniza y se la llevó un viento helado que ahora soplaba dentro de mi alma. Ya no quería su amor, no me interesaba su respeto, solo quería justicia. Salí de mi escondite y me recompuse. Me alisé el vestido, respiré hondo y puse en mi rostro una sonrisa serena, la misma máscara que mi hija llevaba puesta. Nadie podría haber adivinado la tormenta que se desataba en mi interior. Mis movimientos se volvieron deliberados. Cada paso tenía un propósito. Ya no era una invitada más en la fiesta. Me había convertido en una general en su campo de batalla. Mi mente, que hasta hace unos minutos era un caos de dolor y furia, ahora era un mapa estratégico, claro y preciso. Las piezas estaban sobre el tablero. El rey arrogante, la reina herida y la torre silenciosa que nadie había visto moverse. Y yo, la torre, estaba a punto de cruzar todo el tablero para poner al rey en jaque. La era de la Beatriz pasiva y sufriente había terminado. Mi objetivo se cristalizó con una claridad meridiana. No buscaba una venganza vulgar. No quería un escándalo de gritos y acusaciones que solo terminaría de humillar a mi hija. Quería algo más elegante y devastador. Quería arrebatarle a Mauricio lo que más valoraba, su imagen pública, su estatus, esa fachada de hombre perfecto y exitoso que había construido con tanto esmero. Quería que el escenario que él había elegido para su coronación se convirtiera en su patíbulo, y para ello usaría el arma que él ni siquiera sabía que yo poseía. Mi empresa, mi dinero, mi poder, todo lo que él había despreciado en mí, todo lo que representaba mi vida simple, se convertiría en la herramienta de su caída. La justicia silenciosa, como la llamaba mi Leopoldo. Con mi plan tomando forma, me moví con discreción por el salón. Localicé a Ricardo, el gerente general de mi empresa, que supervisaba el evento desde una esquina. Me acerqué a él con mi sonrisa de madre de la novia. Él, como siempre, me trató con un respeto profesional que los demás confundían con simple cortesía. Le pedí que me acompañara a un lugar más privado, lejos de oídos curiosos. Su rostro mostró una leve preocupación al ver la seriedad en mis ojos, una expresión que nunca antes me había visto. Sabía que algo grave ocurría, pero esperó pacientemente a que yo hablara, fiel a la lealtad que siempre le había demostrado a mi marido, y ahora a mí. Era el primer soldado que reclutaba para mi silenciosa guerra. «Ricardo», le dije en voz baja pero firme, «necesito un favor. Durante la ronda de brindis y discursos, después de los padrinos, quiero que anuncies una sorpresa especial de la madre de la novia. Necesito acceso al micrófono y al escenario». No le di más explicaciones. No necesitaba hacerlo. Él me miró fijamente, vio la determinación de acero en mi mirada y simplemente asintió. «Considérelo hecho, señora Beatriz. ¿Necesita algo más? ¿Que prepare a seguridad?». Negó con la cabeza. «No, Ricardo. No habrá violencia. Solo habrá verdad». Él comprendió que no era momento para preguntas. Confió en mí, en mi juicio, y se retiró para dar las instrucciones pertinentes. El primer paso de mi plan ya estaba en marcha, silencioso e invisible para todos los demás. Volví a la fiesta, sintiendo una calma gélida que me sorprendió a mí misma. Observé a Mauricio desde la distancia. Reía, abrazaba a sus amigos ricos, levantaba su copa con aire triunfal. Era el rey del mundo en ese momento. Se sentía intocable, poderoso. Me miró una vez, a través del salón, y en sus ojos vi una chispa de desprecio, de fastidio, como si mi sola presencia le restara brillo a su fiesta. Le sostuve la mirada y le ofrecí una pequeña y enigmática sonrisa. Él frunció el ceño, confundido por un segundo, antes de volverse hacia alguien más importante. No tenía ni idea de que esa sonrisa era una promesa, la firma de su sentencia. «Disfruta tu momento», pensé, «porque te juro que será el último que disfrutes en mucho tiempo». Mientras esperaba el momento adecuado, mi mente trabajaba a toda velocidad, ensayando mis palabras, puliendo cada frase. No podía haber errores. Tenía que ser precisa, implacable, pero sin perder la compostura. Debía mantener mi imagen de mujer serena y humilde hasta el final, para que el impacto fuera aún mayor. Mi plan no era solo exponerlo, sino también empoderar a mi hija, devolverle la voz que él le había robado.
Quería que ella viera, sin lugar a dudas, que su madre no era una mujer débil, sino una fortaleza, y que esa fortaleza ahora estaba a su completa disposición para protegerla y para enseñarle a no aceptar nunca menos de lo que merece. El tiempo de los discursos se acercaba. Los padrinos ya se estaban preparando. Mi corazón no latía con nerviosismo, sino con una anticipación fría y controlada. Cada minuto que pasaba era un paso más hacia el final de la farsa. Miré a Isabela, que aplaudía a uno de los padrinos con una sonrisa frágil. Sus ojos buscaron los míos entre la multitud y le envié todo mi amor en una mirada. «Aguanta un poco más, mi niña», le dije en silencio. «Mamá está aquí y está a punto de arreglar esto para siempre». El punto de ruptura había pasado y ahora solo quedaba la ejecución de la justicia. Una justicia que sería tan pública y tan memorable como la humillación que él le había infligido en la oscuridad. Mientras esperaba el momento de los brindis, decidí dar el primer golpe, uno pequeño, casi imperceptible, para probar las aguas y desestabilizar a mi oponente. Noté que los camareros se preparaban para servir el champán del brindis principal. Desde lejos, reconocí las botellas. Era una buena marca, pero no la cosecha especial y extremadamente cara que yo misma había ordenado para la mesa de honor, la que Mauricio había exigido para impresionar a sus socios. Él también lo notó. Se acercó a Isabela, y aunque no pude oírlo, vi su gesto de fastidio, su mandíbula apretada. Seguramente se estaba quejando del pésimo servicio, culpando a la empresa mediocre que, según él, habíamos contratado para ahorrar dinero. Era la oportunidad perfecta para mostrar mi primera carta sin revelar toda la mano. Con una calma que no sentía, me acerqué a la mesa principal. Mauricio me dirigió una mirada cargada de irritación. «Parece que el servicio no está a la altura, ¿verdad, Beatriz?», dijo en voz alta, buscando que su queja me salpicara. «Uno obtiene lo que paga, supongo». Ignoré su provocación. En su lugar, hice una seña discreta a Ricardo, mi gerente, que se acercó de inmediato. Sin mirar a Mauricio, le dije a Ricardo en un tono bajo pero autoritario. «Ricardo, por favor, asegúrate de que la mesa principal reciba la reserva privada de Veuve Clicquot, la grande dame, que ordené personalmente. Y hazlo ahora». Usé el tono de una jefa, no el de una suegra preocupada. Era un matiz sutil, pero poderoso. Ricardo ni siquiera parpadeó. «Por supuesto, señora. Mis disculpas por el descuido. Lo soluciono de inmediato». Se retiró con una eficiencia militar. Mauricio me miró, completamente desconcertado. No entendía lo que acababa de pasar. ¿Cómo era posible que yo, la humilde Beatriz, diera una orden directa al gerente del evento? ¿Y cómo es que él obedecía sin dudar? Vio mi rostro sereno y no supo qué decir. Isabela también me miró con sorpresa, una chispa de confusión en sus ojos. Unos minutos después, 2 camareros se acercaron con un balde de plata, del que emergían las inconfundibles botellas doradas del champán más exclusivo. Las abrieron con una reverencia y sirvieron las copas, empezando por la mía. Fue mi primera pequeña victoria de la noche. El rostro de Mauricio era un poema. Pasó de la arrogancia a la incredulidad y luego a una sospecha incómoda. No podía cuadrar la imagen que tenía de mí con la autoridad que acababa de presenciar. Intentó restarle importancia, diciendo: «Vaya, parece que al final nos hicieron caso», como si hubiera sido gracias a su queja inicial. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Yo simplemente tomé mi copa, le di un sorbo y le sostuve la mirada por encima del borde, sin decir una palabra. El silencio, a veces, es el sonido más atronador. Le había demostrado de una forma muy sutil que en ese lugar las cosas se movían cuando yo lo decidía. Su control sobre el escenario empezaba a mostrar sus primeras fisuras y la tensión en el ambiente subió un grado. La segunda oportunidad se presentó unos 20 minutos después. El alcalde de la ciudad, don Ramiro, un hombre muy respetado y a quien Mauricio había estado intentando adular toda la noche sin éxito, se dirigía hacia nuestra mesa. Mauricio se irguió de inmediato, infló el pecho y preparó su sonrisa más encantadora, listo para recibir al ilustre invitado.
Estaba seguro de que el alcalde venía a felicitarlo a él, el exitoso joven empresario que se había casado con mi hija. Se adelantó un paso, extendiendo la mano, listo para acaparar toda la atención. Vi la anticipación en sus ojos, la sed de reconocimiento público. Era patético y predecible. Yo, en mi a cambio, me quedé quieta, esperando. No necesitaba moverme, porque la montaña venía a mí. Para la completa estupefacción de mi yerno, don Ramiro pasó de largo junto a él, ignorando su mano extendida, y se detuvo frente a mí. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina y cálida. «Beatriz, querida», exclamó tomándome ambas manos. «No había tenido la oportunidad de saludarte. Estás radiante. Quería felicitarte no solo por la boda de tu hija, que está preciosa, sino por el increíble trabajo que estás haciendo con el programa de alimentos del comedor comunitario. Los fondos que conseguiste el mes pasado han hecho maravillas». Hablaba con una familiaridad y un respeto que dejaron a Mauricio con la palabra en la boca y la mano en el aire. De repente, el hombre importante de la mesa era yo. Mauricio se quedó paralizado, su sonrisa congelada en una mueca grotesca. El alcalde y yo hablamos durante varios minutos sobre nuestros proyectos de voluntariado, sobre la gente del barrio, sobre la vida real que transcurría fuera de ese salón de lujo. Don Ramiro ni siquiera pareció notar la presencia de Mauricio. Para él, mi yerno era solo un mueble más en la decoración. La conversación fue mi segunda victoria, aún más potente que la primera. No solo demostré tener influencia, sino que mi poder no provenía del dinero o del estatus, sino del respeto y el afecto genuino de personas importantes, un tipo de capital social que Mauricio, con todo su dinero, nunca podría comprar. Era la validación de una vida de trabajo y bondad. Cuando don Ramiro finalmente se despidió de mí con un afectuoso abrazo, Mauricio seguía en estado de shock. Trató de recuperarse, balbuceando algo como: «Un placer tenerlo aquí, señor alcalde». Don Ramiro apenas lo miró y le dio una palmada distraída en el hombro antes de alejarse. La humillación pública, aunque sutil, fue inmensa. Varios invitados de las mesas cercanas habían presenciado la escena y ahora me miraban con un nuevo interés, con una curiosidad renovada. ¿Quién era realmente esta mujer que creían conocer? La balanza de poder en la mesa había cambiado visiblemente. Isabela me miraba con una mezcla de orgullo y desconcierto, como si me viera por primera vez en su vida. Estas dos pequeñas revelaciones fueron cruciales. No expusieron mi secreto, pero sí agrietaron la armadura de Mauricio. Le mostré que yo no era la figura débil y pasiva que él creía. Le hice saber, sin una sola palabra de confrontación, que yo tenía recursos y conexiones que él desconocía. La tensión en él era ahora palpable. Su mirada hacia mí ya no era de simple desprecio, sino de una creciente y nerviosa desconfianza. El plan estaba funcionando a la perfección. Estaba preparando el terreno, minando su seguridad antes del ataque final. El público ahora estaba más atento. La atmósfera cargada de una electricidad invisible. Sabían que algo estaba pasando, aunque no supieran exactamente qué. Ahora sí, el escenario estaba listo. Los padrinos habían terminado sus discursos, llenos de clichés y bromas forzadas. Ricardo, mi gerente, se acercó al maestro de ceremonias y le susurró algo al oído. Mauricio se relajó un poco, creyendo que la tortura de los discursos había terminado y que ahora podría volver a ser el centro de atención. Pero entonces, el maestro de ceremonias se aclaró la garganta y anunció con voz potente: «Y ahora tenemos una sorpresa muy especial. Demos un fuerte aplauso a la madre de la novia, la señora Beatriz Contreras, que quiere dedicarle unas palabras a los recién casados». Todas las miradas se giraron hacia mí. La de Mauricio, llena de pánico. La de Isabela, llena de esperanza. La mía, llena de justicia. Si quieres saber cómo termina esta historia y qué lección le di a mi yerno delante de todos, suscríbete y acompáñame. Subí las escaleras del escenario con una calma que sentía casi sobrenatural. Cada paso resonaba en el suelo de madera, un tambor anunciando la batalla final. Las luces me cegaron por un instante, pero busqué el rostro de mi hija entre la multitud y me anclé en él.
Mauricio me miraba con una mezcla de impaciencia y pánico. Su sonrisa era una mueca tiesa. Seguramente esperaba un discurso lloroso y sentimental, lleno de los clichés que él tanto despreciaba. Agarré el micrófono, sentí su frío metal en mi mano y respiré hondo. El murmullo del salón se fue apagando hasta convertirse en un silencio expectante. Cientos de ojos estaban fijos en mí. La humilde madre de la novia, la mujer invisible que por primera vez tomaba el centro del escenario. Era mi momento, era el momento de la verdad. Comencé con una voz suave y clara, agradeciendo a todos por su presencia. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este día tan especial para celebrar la unión de mi hija, Isabela, y de Mauricio. Hice una pausa, dejando que las palabras amables flotaran en el aire, creando una falsa sensación de normalidad. Como madre, uno sueña con este día, sueña con darle a su hija todo, lo mejor, con construirle un recuerdo perfecto, un cimiento sólido para su nueva vida. Yo he trabajado toda mi vida para poder ofrecerle a mi hija la boda de sus sueños, y al ver este hermoso salón, esta comida maravillosa, esta noche mágica, siento que, en parte, lo he conseguido. Mauricio asintió con condescendencia, como aceptando mi humilde contribución a su gran espectáculo. Muchos de ustedes, continué, subiendo ligeramente el tono, han elogiado la organización, el buen gusto, la calidad del servicio, y se lo agradezco. Mauricio, en particular, ha estado muy pendiente de que todo fuera de primer nivel, digno de su estatus. Dirigí mi mirada directamente hacia él. Lo que él no sabe, lo que casi nadie aquí sabe, es que cada flor, cada plato, cada copa de champán que han disfrutado esta noche no ha sido simplemente pagada por mí. Hice otra pausa dramática, dejando que la curiosidad se apoderara del ambiente. Ha sido creada, diseñada y servida por mi empresa. Eventos. Contreras, la compañía que ha organizado esta magnífica velada, me pertenece. La revelación cayó en el salón como una bomba silenciosa. El silencio se hizo absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Vi docenas de mandíbulas caer, ojos desorbitados. Los socios de Mauricio lo miraron, confundidos. Sus padres me observaban como si me hubiera salido una segunda cabeza. La cara de mi yerno pasó por una gama de colores que nunca había visto en un ser humano. Del rojo de la arrogancia al blanco del shock. Y finalmente al verde pálido del pánico más puro. Su mundo, construido sobre la mentira de su superioridad, acababa de implosionar. De repente yo no era la suegra pobretona, sino la dueña de todo el espectáculo. La mujer a la que había despreciado era la fuente del lujo del que tanto se había jactado. Pero aún no había terminado. Dejé que el shock se asentara por un momento, y luego me giré de nuevo hacia él, mi voz ahora despojada de toda dulzura, afilada como una navaja. Sí, Mauricio, yo soy la dueña. Todo este lujo que tanto te esfuerzas en aparentar, te lo he servido yo en bandeja de plata. He invertido el trabajo de toda una vida, el legado de mi difunto esposo, para proporcionar este día a mi hija, para hacerla feliz. Avancé un paso hacia el borde del escenario, acercándome a él simbólicamente, y fue con este dinero, con el fruto de mi esfuerzo, que pagué el privilegio de estar escondida detrás de una cortina hace un par de horas. La tensión era insoportable. Nadie respiraba. Pagué para tener una visión clara cuando te inclinaste hacia mi hija, tu flamante esposa, y le susurraste al oído unas palabras que pensaste que nadie más escucharía. Mi voz tembló, pero no de debilidad, sino de una ira contenida que finalmente encontraba su cauce. Isabela levantó la vista, sus ojos anegados en lágrimas, comprendiendo por fin lo que estaba a punto de suceder. Mauricio intentó levantarse, balbucear algo, pero estaba paralizado, atrapado en el foco de atención, que tanto ansiaba y que ahora se había convertido en su peor pesadilla. Estaba desnudo ante todos, y yo estaba a punto de arrancarle la última hoja de parra que cubría su miseria moral. «Pagué», repetí, mi voz resonando en cada rincón del salón gracias al micrófono, «para escucharte llamarla». Me detuve, mirando a mi hija con todo el amor y el dolor del mundo. «Para escucharte llamarla, cerda gorda». La frase quedó suspendida en el aire.
horrible, grotesca, fuera de lugar en medio de tanto lujo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La gente se miraba, incrédula. La crueldad de la frase, expuesta a la luz, era 1000 veces más potente que cuando fue susurrada en la oscuridad. El silencio que siguió no fue de expectación, sino de horror. El rey había sido desnudado, y todos podían ver que no solo no llevaba ropa, sino que era un monstruo. La cara de Mauricio se descompuso por completo. Era la imagen de la desesperación, de la humillación absoluta. Intentó negar, sacudió la cabeza como un niño atrapado en una mentira, pero su rostro lo delataba. Los invitados, sus importantes contactos, lo miraban ahora con una mezcla de asco y desprecio. Su imagen, su bien más preciado, se había hecho añicos de forma irreparable. La gente ya no veía al joven y exitoso empresario, sino a un abusador cruel, a un hombre que insultaba a su esposa el día de su boda. Yo había usado su propio escenario, sus propias reglas de la importancia de la imagen, para destruirlo. Isabela, mi pobre Isabela, finalmente rompió en un sollozo desgarrador. Pero no eran lágrimas de humillación, sino de liberación. Las vendas habían caído de sus ojos de la forma más brutal posible, pero habían caído. Vio al hombre que tenía al lado por lo que realmente era, no por lo que ella había querido que fuera. Se levantó, temblando, y su mirada se encontró con la mía. En sus ojos ya no vi solo dolor, sino una incipiente llama de rabia, de dignidad recuperada. La verdad, aunque dolorosa, la estaba liberando. Mi plan había funcionado. No solo había desenmascarado a un monstruo, sino que le había devuelto a mi hija la oportunidad de salvarse. Dejé el micrófono en su pedestal. Mi trabajo en el escenario había terminado. Observé el caos que había creado. Mauricio petrificado, siendo el centro de todos los susurros y miradas acusadoras. Sus padres, con la cara desencajada, sin saber dónde meterse. Mi hija de pie, llorando pero erguida, mirándolo como si fuera un extraño. El silencio se rompió y fue reemplazado por un murmullo indignado que crecía por segundos. La fiesta había terminado. La farsa se había derrumbado. Y en medio de las ruinas de la mentira de Mauricio, mi hija y yo teníamos la oportunidad de empezar a reconstruir sobre la base más sólida de todas, la verdad. Bajé del escenario y caminé directamente hacia mi hija. La multitud se abrió a mi paso como el mar rojo. Isabela corrió a mis brazos, aferrándose a mí con la fuerza de una náufraga. «Mamá, mamá, lo siento, tanto», sollozaba en mi hombro. «Tenías razón, tenías tanta razón y no quise escucharte». La abracé con fuerza, sintiendo cómo años de tensión y miedo se disolvían en ese llanto liberador. «No hay nada que perdonar, mi amor», le susurré. «Ahora estás a salvo». En ese momento Mauricio finalmente reaccionó. Se acercó a nosotras, su rostro una máscara de desesperación. «Isabela, mi amor, por favor, es un malentendido. Tu madre está exagerando, está loca». Pero su voz ya no tenía poder. Isabela se separó de mí, se secó las lágrimas y lo miró con una frialdad que nunca antes le había visto. «Vete», dijo ella, su voz baja pero llena de una autoridad recién descubierta. «Vete de mi fiesta, vete de mi vida». Mauricio intentó replicar, suplicar, pero la transformación en Isabela era total. «He dicho que te vayas», gritó, y su voz resonó con la fuerza de una mujer que ha recuperado su poder. Se quitó el anillo de bodas, esa joya carísima que él le había dado, y se lo arrojó al pecho. El anillo rebotó en su traje de diseñador y cayó al suelo con un tintineo casi inaudible, el sonido final de una promesa rota. Él se quedó allí, humillado, derrotado, viendo cómo Ricardo, mi gerente, hacía una seña a 2 guardias de seguridad que se acercaban para escoltarlo amablemente, pero sin opción a réplica, hacia la salida. La humillación para Mauricio fue total y absoluta. No solo fue expulsado de su propia boda, sino que lo fue ante la élite social que tanto se había esforzado por impresionar. El escándalo fue la comidilla de la ciudad durante meses. Su imagen de hombre perfecto quedó hecha cenizas. Perdió contratos, sus socios le dieron la espalda, y las puertas que antes se le abrían de par en par, ahora se le cerraban en la cara.
Su caída fue tan espectacular como su arrogancia. Descubrió que una reputación construida sobre apariencias es tan frágil como un castillo de naipes. Su pérdida no fue solo simbólica, fue concreta, financiera y social. El hombre que lo quería, todo se quedó sin nada, especialmente sin la dignidad que nunca supo valorar. En cuanto a nosotras, esa noche marcó el comienzo de una nueva vida. El matrimonio, por supuesto, fue anulado de inmediato. No hubo discusiones ni negociaciones. Mauricio desapareció de nuestras vidas tan rápido como había llegado, dejando tras de sí solo el amargo recuerdo de su engaño. Los días siguientes fueron difíciles, llenos de lágrimas y conversaciones profundas. Isabela tuvo que procesar el dolor de su desengaño, la vergüenza de haberse dejado manipular. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Estábamos juntas, reconstruyendo nuestra complicidad, sanando las heridas que él había abierto entre nosotras. Nuestro vínculo, que él había intentado romper, emergió de las cenizas más fuerte y más sólido que nunca. Yo, por mi parte, decidí salir de las sombras. Asumí públicamente mi rol como directora de Eventos Contreras. La noticia causó un gran revuelo. La historia de la suegra millonaria, que desenmascaró a su yerno abusador, se convirtió en una especie de leyenda urbana. Dejé mi trabajo como limpiadora, no porque me avergonzara de él, sino porque mi tiempo era necesario para dirigir el imperio que Leopoldo me había dejado. Me descubrí a mí misma como una mujer de negocios astuta y respetada. La mujer invisible se había hecho un nombre, no por el dinero, sino por la fuerza y la dignidad con la que había defendido a su familia. Encontré un nuevo propósito, una nueva forma de honrar la memoria de mi esposo. La reconciliación con Mauricio nunca fue una opción. El rompimiento fue definitivo y absoluto. No hubo espacio para el perdón, porque sus acciones no fueron un error, sino la manifestación de su verdadera naturaleza. El perdón, a veces, requiere un arrepentimiento que él nunca fue capaz de mostrar. Optamos por la paz que da la distancia, por la sanación que solo el tiempo y el amor propio pueden traer. Mi hija aprendió la lección más dura de su vida, pero también la más valiosa, que el amor que te pide que te hagas más pequeña para que el otro brille más, no es amor, es control, y que la verdadera fortaleza no está en aguantar el abuso, sino en tener el coraje de ponerle fin. Isabela floreció. Después de un tiempo de introspección, volvió a ser la mujer brillante y alegre que yo recordaba. Usó su experiencia para ayudar a otras mujeres, se involucró en fundaciones contra el abuso psicológico, convirtió su dolor en un propósito, volvió a reír a carcajadas, a decir lo que pensaba sin miedo, a vestirse para ella misma y no para los demás. Yo la observaba desde la distancia, con el corazón rebosante de orgullo. Había perdido un esposo, pero había ganado de vuelta su alma, su esencia, su libertad, y no hay regalo más grande que una madre pueda desear para su hija. Nuestra nueva vida es tranquila, pero plena. A menudo nos sentamos en el porche de mi casita, la misma que a Mauricio le parecía tan insignificante, y tomamos una taza de té mientras vemos el atardecer. Hablamos de todo, como antes. A veces recordamos aquella noche, no con dolor, sino con la sabiduría que da la distancia. Fue la noche en que una boda terminó, pero también la noche en que dos vidas comenzaron de nuevo, liberadas de las cadenas de la mentira y el desprecio. La justicia silenciosa de Leopoldo había prevalecido, recordándonos que el amor verdadero no somete, sino que libera, y que no hay fuerza más poderosa en el mundo que la de una madre que lucha por la dignidad de su hija. Hoy, mi hija es mi socia en la empresa. Juntas, hemos hecho que Eventos Contreras sea más exitosa que nunca. Pero nuestro mayor éxito no se mide en balances ni en contratos. Se mide en el respeto que nos tenemos, en la paz que hemos encontrado y en la certeza de que, sin importar las tormentas que vengan, siempre nos tendremos la una a la letra. La vida nos quitó mucho, pero nos devolvió lo más importante, a nosotras mismas. Y esa es una riqueza que ningún hombre como Mauricio podría llegar a comprender jamás. Si algo he aprendido en mis 62 años de vida,
es que la verdadera riqueza no se mide por el saldo en una cuenta bancaria, ni por el lujo que uno puede exhibir. El verdadero tesoro reside en la dignidad, en el respeto que nos tenemos a nosotros mismos y en el que damos a los demás. Mauricio creía que su valor estaba en su apellido, en su traje caro, en su capacidad para humillar a otros, para sentirse grande. Pero al final, todas esas cosas demostraron ser increíblemente frágiles. Se desvanecieron en el instante en que la verdad salió a la luz. La dignidad, en cambio, es una fortaleza. Es el hogar al que siempre puedes volver, incluso cuando lo has perdido todo. Es lo que te permite mirarte al espejo por la mañana y reconocer a la persona que ves, sin vergüenza y sin arrepentimiento. Esta historia me enseñó también que el carácter de una persona no se revela en los grandes escenarios, bajo los focos, sino en los susurros, en los gestos que creen que nadie ve. Es fácil ser encantador cuando todo el mundo te mira. Lo difícil es ser decente en la oscuridad, en la intimidad, cuando no hay aplausos que ganar. Mauricio era un actor magnífico en su vida pública, pero en la sombra era un hombre cruel y pequeño. Y esa es la lección más importante que mi hija y yo aprendimos. Presta atención a cómo te tratan cuando creen que no tienes poder, a cómo te hablan cuando no hay testigos, porque esa es su verdadera cara. Esa es la esencia que el tiempo, inevitablemente, siempre acaba por sacar a la luz para que todos la vean. El amor de una madre, descubrí, tiene muchas formas. A veces es tierno, un refugio cálido contra el mundo. Otras veces debe ser feroz, una espada afilada para proteger a sus hijos de los monstruos, incluso de los que ellos mismos han invitado a sus vidas. Durante mucho tiempo creí que amar a mi hija significaba callar y respetar sus decisiones, aunque me dolieran. Pero esa noche entendí que el verdadero amor a veces exige la confrontación, exige decir la verdad por muy dolorosa que sea, no para controlar, sino para liberar. El amor no es ser cómplice del sufrimiento de tus hijos por miedo a su enfado. Es tener el coraje de prender un fuego si es necesario, para que puedan ver el camino de vuelta a sí mismos. La gratitud es otro valor que esta experiencia nos devolvió. Cuando vives bajo la sombra de la manipulación, te olvidas de agradecer las cosas simples. Ahora, mi hija y yo damos gracias por cada amanecer, por cada taza de té compartida, por la libertad de reír a carcajadas sin que nadie nos diga que guardemos la compostura. Agradecemos el legado de mi Leopoldo, no por el dinero, sino por la lección de amor y previsión que nos dejó. Y yo, personalmente, agradezco incluso el dolor de aquella noche, porque fue el catalizador que nos despertó, que nos obligó a luchar y a redescubrir nuestra propia fuerza. A veces, las peores experiencias son las que nos traen las bendiciones más grandes y duraderas. Al final, lo que queda es el amor propio. Es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Si no te valoras a ti misma, permitirás que otros te pongan un precio, y siempre será uno muy bajo. Mauricio intentó convencer a mi hija de que su valor dependía de su peso, de su silencio, de su capacidad para ser un adorno. Pero mi niña aprendió que su valor es intrínseco, innegociable. No depende de la opinión de nadie. Y esa lección es la mayor herencia que puedo dejarle. El dinero va y viene. Las empresas pueden crecer o quebrar. Pero el amor propio, una vez que lo recuperas, es el único tesoro que nadie te puede arrebatar jamás. Así que esta es mi historia. La historia de cómo una simple mujer, una madre, usó la verdad como su única arma y recuperó la dignidad de su hija. No es una historia de venganza, sino de justicia y de renacimiento, porque al final del día, el respeto no se exige, se inspira, y el amor no se mendiga, se merece. Y cualquiera, no importa cuán pequeño o insignificante se sienta, tiene dentro de sí el poder de ponerse de pie y decir, hasta aquí, no por odio al que te hirió, sino por amor a ti misma. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido y cómo encontraste tu propia fuerza.